Hace unos años, el antropólogo Hubbard publicó en su libro Hipótesis del cerebro social que cuando un grupo de individuos supera los 150, se disgrega automáticamente. En cambio, si los miembros son inferiores a este número, los grupos se mantienen unidos espontáneamente. De lo cual se deduce que dado que ha habido grupos mucho mayores de 150 individuos que se han mantenido unidos, ha sido necesario crear algo que permitiese que se mantuvieran unidos. Para conseguirlo, para convencer a muchas personas de su pertenencia al grupo e evitar su desgregación y convencerles de lo que hacían era lo correcto, ya que parte de ello era ceder un porcentaje de lo que producían a las élites que gobernaban y también ceder parte de su libertad al grupo, fue necesario crear unas leyes. Esas leyes son las que denomino leyes de la ilusión. ¿Por qué leyes de la ilusión? Porque no están basadas en algo real. Están basadas en conceptos abstractos. Antiguamente esos conceptos abstractos eran obviamente los dioses. Por poner un ejemplo de una idea que es falsa y que puede llegar y se puede utilizar para manipular a la gente, pues la primera que he dicho. Sí, la de las 150 personas. Esa especie de número mágico por debajo del cual todos los miembros de un grupo se mantienen unidos espontáneamente y por encima del cual el grupo se disgrega en individuos o grupos más pequeños. El autor, en principio, se basó en una serie de grupos que no son los normales, pero es que además no está basada en nada que sea correcto. En cambio, esa idea que se ha utilizado en muchas ocasiones para manipular, para demostrar y para comprobar cosas, es totalmente falsa. Y he iniciado este vídeo con ella para que se vea cómo una idea que circula y que se considera falsa puede ser utilizada de manera espontánea para justificar muchas ideas. Curiosamente, estas leyes de la ilusión, cuando las vemos en la antigüedad nos damos cuenta rápidamente de que son eso, leyes de la ilusión. En cambio, esas leyes de la ilusión van mutando, van cambiando. En nuestros tiempos modernos hay muchas de ellas que las consideraríamos como algo normal, estándar, bueno, positivo, y que incluso, obviamente, si desaparecieran, iríamos a peor. Uno de los ejemplos que más se utiliza para manipular a la gente es hablarnos de democracia. Vivimos en un país demócrata donde todo lo que se aprueba es porque los ciudadanos lo han elegido. Falso. Sobre todo en nuestro país, España. Por poner un ejemplo, en España, donde muchos políticos se jactan y presumen de que han sido elegidos, es mentira. Ningún político ha sido elegido. Se eligen partidos y esos partidos son los que ponen a las personas que luego van a ir a los cargos públicos, con lo cual no elegimos a nadie, nadie es elegido. En cambio, esa idea se nos va a repetir machaconamente y la damos por cierta, cuando es un mito. Si hablamos de las leyes, otro tanto. Resulta que en los últimos años se han aprobado un montón de leyes, ejemplo, Ley Integral de Violencia de Género, Ley LGTB, leyes feministas de igualdad y muchas otras que afectan directamente a la vida de todas las personas, que afectan directamente a cómo se tienen que enfrentar y relacionar entre ellas, y ninguna ha sido sacada a referéndum para que las personas podamos decidir si las queremos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que decir que vivimos en democracia, en una sociedad donde se nos permite elegir a nuestros representantes o se nos permite elegir las leyes que nos van a afectar en el día a día, es mentira, es falso. Esas leyes son impuestas por unos grupos políticos a los que elegimos cada 4 años sin posibilidad de decidir sobre ellas. Es más, esas leyes, al final, prácticamente casi todos los partidos políticos llegan a un consenso sobre las mismas y las personas que están en contra no tienen la posibilidad real de poder o de intentar
cambiar la sociedad de la manera que les gusta. Es un intento de poner una especie de pensamiento único. Pensamiento único que, obviamente, es totalmente antinatural. Otra ley de la ilusión es la que podemos llamar ley de la igualdad. Toma muchas formas. Por ejemplo, todos somos iguales, mismo trabajo, mismo salario, todos debemos tener los mismos derechos, las mismas cosas, casa, coche, etc. Lo curioso es que todo el mundo acepta la ley y a la vez sus contradicciones evidentes. El concepto de igualdad es falso porque nadie es igual. Nadie es igual a nadie. Cada persona es única. Pretender que todo el mundo es igual es una mentira fuera de la realidad. Lo de mismo trabajo, mismo salario es otra gran mentira. Y curiosamente, lo contrario es aceptado con toda normalidad cuando hablamos, por ejemplo, de deportistas. Un ejemplo. Cualquier equipo de fútbol tiene 3 o 4 delanteros. Cada uno cobra un sueldo distinto y cada uno tiene el mismo trabajo. Delantero. Cobran en función de su productividad, en función de su efectividad. Y lo vemos normal. Nadie lo critica. Nadie utiliza la misma lógica de los deportes en los trabajos. Y es evidente que todos son distintos. Todos trabajan de manera diferente. Y que los sueldos deberían también ser distintos. Y que los sueldos fuesen distintos en función de la calidad del trabajo no debería ser anormal. De hecho, se han ideado fórmulas para ello. Se les llama trabajo a destajo, contratos fuera de convenio, etc. Y por otro lado, no se tiene en cuenta que si todo se evalúa bajo el concepto de igualdad... A ver, un ejemplo. Imaginemos un grupo de 5 albañiles que ponen ladrillos en una hora. Cada uno ha puesto 20, 70, 50, 35 y 100. ¿Cómo igualamos? ¿Cómo conseguimos que su trabajo sea igual? Únicamente exigiendo que cada uno ponga 20 ladrillos. Esta ley es nociva, rompe las posibilidades de mejora de las personas y evita que aumente la productividad, dirigiendo a las personas directamente a empobrecerse. Lo de exigir para todos lo mismo, se obvia que crear cualquier elemento o cosa que no da la naturaleza es fruto del esfuerzo de muchas personas. Ahí está la ley de la ilusión. Es muy complicado conseguir algo para personas que no se han esforzado nada a costa del esfuerzo de muchos sin una compensación para estos últimos. En muchas sociedades se han establecido un conjunto de servicios que las personas deben de percibir, deben de tener simplemente por existir. Ley de la ilusión, por supuesto. En la naturaleza no hay derechos. Unos seres vivos matan a otros para poder sobrevivir, sin más. Así de sencillo, así de claro, así de cruel, según lo queramos ver. Entre los seres humanos, en cambio, desde el momento que se juntan grupos, desde el momento que se juntan para vivir juntos, es necesario establecer unos derechos que los distinga de los demás. Estos derechos obviamente han ido cambiando con el paso de los siglos. Muchas sociedades han y tienen, por ejemplo, personas como esclavos. Y la definición de esclavo es sencilla. Se puede resumir como una persona sin derechos y que es propiedad de otra. Y lo que consideramos como derechos, que es una ley de la ilusión, que ha conseguido beneficios, nadie lo duda, ahora mismo, y durante toda la época de la humanidad, pero siempre se ha utilizado para conseguir poder y recursos manipulando a toda la sociedad. Bajo esta ley se permite y se promociona la llegada de millones de personas ilegalmente, para darle los derechos que no tienen de dónde vienen. ¿Y cuál es el problema? Pues que se está quitando el resultado del esfuerzo de mucha gente para apropiárselo con esta excusa. Y una parte muy pequeña de estos recursos es la que verdaderamente llega a los inmigrantes. Otro punto que no se plantea lo suficiente es el empobrecimiento paulatino de la sociedad donde esto ocurre. Los servicios, los recursos, la realidad para dar estos derechos requieren del esfuerzo de muchas personas, de su trabajo. Cuando esto se da sin haber contribuido a ello, obviamente se empobrece el grupo original, se empobrece la sociedad. Y la pobreza, por cierto, no olvidemos que ha sido la condición más normal de la humanidad en prácticamente toda su historia, y la pobreza
permite manipular mejor y extraer más recursos de la sociedad. Siempre, obviamente, con la ley de la ilusión de garantizar esos derechos. Recursos, por otro lado, que un gran porcentaje se quedan en las élites que gestionan esta ley. Un porcentaje muy pequeño es el que verdaderamente llega a los destinatarios que lo necesitan. Resumiendo, la ley de la ilusión de los derechos, que en ocasiones ha sido positiva porque ha permitido que las personas vivan mejor, es utilizada para extraer recursos a beneficio de unas pocas élites, empobreciendo al resto de la sociedad. Por último, vamos a hablar de las propias leyes. Las leyes son normas que se crean para regular el comportamiento de las personas al vivir en sociedad. Todas, sin excepción, son leyes de la ilusión. Ninguna se da en la naturaleza. Muchas son positivas: no matar, no robar, garantía de la propiedad privada, garantía de la seguridad, pero dado que no son naturales, se necesita un esfuerzo, unos recursos para que se mantengan y se cumplan. Pero ¿qué ocurre cuando se utilizan para controlar a los grupos favoreciendo una élite a costa de la mayoría de los individuos? Así, tenemos leyes dictadas por Dios, leyes que surgen de grupos cuando gobiernan, etc. Leyes que, obviamente, nunca se van a exponer a un referéndum. Se aprueban y punto. Y se transmite el mensaje de que estar en contra es definirse como mala persona y merecedora de un castigo. Ese castigo ha ido cambiando según cambiaban las sociedades. Antes era la pena de muerte. Ahora puede ser el descrédito o incluso la cárcel. Entre estas leyes están las que permiten una abusiva extracción de recursos del esfuerzo de las personas para que esas élites vivan a costa de los que los producen. Obviamente bajo la ilusión, claro, de la solidaridad. Simplemente hay que fijarse en la solidaridad de los que la promueven con sus propios recursos, no con los de los demás. Otra ilusión muy empleada es que las leyes protegen contra algo. No es cierto. Una ley contra, por poner un ejemplo, la violación, no protege a nadie de ser violada. Una ley contra el robo no protege a nadie de ser robado. No, las leyes únicamente castigan al autor una vez cometido el delito. Resumiendo, bajo las ilusiones de solidaridad, protección, ayudas sociales, se crean leyes de la ilusión, cuyo único objetivo es sacar recursos de quienes los tienen para favorecer a una élite que se cree con derecho a ello, por supuesto, sin sacarlas a referéndum. ¿Cómo distinguirlas? Bueno, en primer lugar, viendo dónde van la mayor parte de esos recursos y luego comprobando si funcionan, si tienen validez, si mejoran la situación para lo que se han creado.